La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado una reducción del 50% en el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde que asumió la presidencia. Una afirmación que llega tras los recientes operativos contra grupos como los Chapitos y la Malliza en el estado de Sinaloa. Desde Ciudad de México, Yoeli Ramírez tiene todos los detalles. Yoeli. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que desde que ha llegado al gobierno hasta el momento ha reducido a la mitad el tráfico de fentanilo al territorio estadounidense. Esta declaración se registra ante la amenaza del gobierno del presidente Donald Trump de imponer aranceles si no da resultados en materia de seguridad. En este sentido, la mandataria apunta que no solamente se ha reducido el tráfico de fentanilo, sino que también se han hecho grandes capturas de capos del narcotráfico en territorio mexicano, la extradición, por supuesto, a Estados Unidos de algunos de ellos y la incautación de toneladas de droga en territorio mexicano. Escuchemos. La reducción de fentanilo desde octubre que entramos nosotros a la fecha es del 50%, reconocido por las propias instituciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se incauta más fentanilo en México y ya no cruza a los Estados Unidos. ¿A partir de qué? Pues de toda la estrategia de seguridad, no tiene que ver en particular con este grupo delictivo, sino con distintas acciones que se están haciendo. Y no solo es fentanilo, también metanfetaminas. Recuerden que se han destruido pues más de cientos y cientos. Y en este contexto, precisamente hoy se cumple un año del traslado del Mayo Zambada a Estados Unidos. La presidenta insiste en que su gobierno está pidiendo que se entregue al Mayo a territorio mexicano y que en todo caso enfrente a la justicia mexicana. Ahí hubo un choque nuevamente con el abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichman, quien asegura que durante todos estos años el gobierno de México nunca lo buscó y que ahora que está rindiendo cuentas en Estados Unidos es cuando la mandataria lo está buscando. Escuchemos. Estados Unidos está dictando la línea de quiénes son los que tienen que ser los próximos capturables, ¿no?, en territorio mexicano, sí. Y esto obedece simplemente a una tónica de en cuanto se vuelven mediáticos, en cuanto adquieren mayor poder o simplemente son para las autoridades norteamericanas desechables, pues se los llevan a Estados Unidos, cooperan con ellos o simplemente son aprehendidos del otro lado de la frontera, en este caso en México. Toda esta información se da mientras que en Sinaloa están a punto de cumplirse 11 meses de violencia y de la disputa territorial de dos cárteles de la droga por contener y operar, por supuesto, todo el negocio del narcotráfico en territorio sinaloense. Y una semana antes de que entre en vigor, en dado caso de que no se llegue a un acuerdo, una imposición arancelaria del gobierno de Donald Trump contra productos mexicanos a pesar del acuerdo internacional que se tiene con Canadá y con el gobierno de los Estados Unidos. Por ahora la información. Volvemos con ustedes al estudio. Buena tarde. Gracias, Yoeli. Buena tarde también para ti. Veamos en el siguiente gráfico cómo México alcanzó su máximo histórico en incautaciones de fentanilo. En el 2023, con 1.559,2 kilogramos, una cifra alarmante que creció sostenidamente desde el 2021, aunque en el 2024 se registraron 1.489,7 kilogramos, revelando una baja de 16%. El primer descenso registrado fue en el 2021. Recordemos que el fentanilo es una sustancia 50 veces más potente que la heroína y responsable de una crisis de sobredosis sin precedente dentro de los Estados Unidos. El desafío sigue latente, las cifras bajan, pero el riesgo aún no. Para analizar este tema, desde México nos atiende Raúl Benítez Manut. Él es experto en narcotráfico, crimen organizado y docente investigador de la Universidad Autónoma de México. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, es un gusto estar con NT24 y la audiencia. ¿En qué consiste esta reducción de la que habla la presidenta Sheinbaum, señor Benítez? Bien, esta reducción se debe a varios factores, ¿no? Uno de ellos, y creo que es de los más importantes, es la reducción de los tránsitos fronterizos en toda la frontera entre México y Estados Unidos, en los 4 estados estadounidenses y los 6 mexicanos, porque la política migratoria de Donald Trump
pues ha reducido drásticamente los cruces de frontera, y en este momento es muy rápido pasar la frontera. Antes había colas de 4 o 6 horas, ahora las filas son de media hora, 15 minutos en todos los puestos fronterizos. Esto hace que los traficantes también se ven inhibidos, porque además el ejército de Estados Unidos tiene ya una presencia importante en la frontera vigilando caminos y todo esto. Entonces, esto, más la presión que ha hecho Donald Trump sobre el gobierno mexicano para que reduzca drásticamente y sobre todo para que destruya laboratorios de metanfetaminas y de fentanilo, que es casi lo mismo, en los mismos laboratorios hacen un producto u otro. El cártel de Sinaloa se ha visto muy golpeado porque muchos de sus líderes han sido entregados a la justicia de Estados Unidos en procesos en los últimos 4 meses. Hubo una entrega muy grande de 29 grandes líderes, más el Mayo Zambada. Hoy 25 de julio, se cumple 1 año de la secuestro, entrega, captura o lo que haya sido del Mayo Zambada hacia los Estados Unidos. El gobierno de México está reclamando que se lo devuelvan, nadie sabe por qué ni para qué, y Estados Unidos dice pues que ellos no los sustrajeron de México, que él apareció en México, que fue entregado por sus propios colegas militares. Entonces, esto genera una presión muy fuerte del presidente Trump, que obliga a la presidenta de México a poner todos los esfuerzos militares y de las policías mexicanas a destruir laboratorios. Se calcula que han sido destruidos en los 8 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum hasta 1,200 laboratorios, sobre todo en el área de Jalisco, en el área de Sinaloa, Sonora y Baja California. Y estos laboratorios son de metanfetaminas y de fentanilo, entonces sí les está golpeando muy fuerte. Sabemos que traficar fentanilo es relativamente más sencillo en comparación con otras sustancias ilícitas. ¿Ha logrado el gobierno de México seguir la pista a los laboratorios de producción, a la logística de distribución? Bueno, mira, en el gobierno anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador había una política de disimulo, de no ver el problema de las drogas con mucha fuerza y sobre todo no actuar. Se llamaba abrazos, no balazos. Eso Estados Unidos estuvo muy enojado con esa política, y con el tema de los aranceles, Donald Trump tiene mucha capacidad de presión hacia México, y entonces Estados Unidos tiene satélites detectores de calor en el campo, sobre todo donde se detectan emanaciones de calor fuertes que usan los laboratorios, y tienen fotografiado todo el estado de Sinaloa, todo el estado de Sonora, todo el estado de Baja California, y esto le ayuda mucho a que ellos le transmitan a México los lugares donde hay laboratorios, y entonces México ya no puede hacer que no existen. El presidente López Obrador llegó a declarar hace 2 años que no existía la producción de fentanilo en México, cosa que ahora ya todo el mundo sabe que sí existe, ¿no? Ahora, señor Benítez, permítame desconfiar por un momento en la cifra que señala 50% de reducción. ¿No es muy alta la cifra? Es una cifra muy alta, pero también hay que tener en cuenta que Estados Unidos está presionando muchísimo a China. China produce los laboratorios en China, laboratorios privados en China producen los precursores químicos del fentanilo legales. Entonces, antes de China, México, pues había un comercio muy fluido de esto, y han descubierto también transacciones de dinero. Recordemos que hace 1 mes Estados Unidos declaró 2 bancos mexicanos y una casa de bolsa con pruebas de que estaban pagándole a laboratorios chinos por tránsito de fentanilo en embarques pequeños de China hacia México. Entonces, la presión hacia China, más la presión hacia el gobierno mexicano, más la colaboración casi obligada de las autoridades mexicanas, sí hacen posible esto, pero hay un factor adicional. El cártel de Sinaloa está diezmado y la mayoría de sus máximos dirigentes están presos en Estados Unidos y están cooperando con la justicia de los Estados Unidos. Y esto lleva a que están dando información. Y Estados Unidos le dice a México, pues aquí, tú tienes que buscar por aquí, porque nos lo han dicho los propios dirigentes del cártel. Y con eso se incrementa mucho el flujo de información para hacer posible esas incautaciones. Claro. Ahora, eso en cuanto al cártel de Sinaloa. ¿Cuál es el estatus de los demás cárteles que hacen vida en México, que trafican con estas sustancias? Bueno, mira, en México hay muchas organizaciones criminales, pero solo 2 grandes organizaciones, Sinaloa y Jalisco, tienen capacidad exportadora, vamos a llamarla así, capacidad importadora y capacidad exportadora.
Entonces, esta capacidad importadora y exportadora se da tanto con cocaína desde Perú, Colombia, Ecuador, hasta las pastillas de fentanilo, los químicos de fentanilo y otros productos como, por ejemplo, la producción de plantas para producir la heroína, que eso también se produce mucho en México. Entonces, al golpear al cártel de Sinaloa tan fuerte, que además, por lo demás, está muy dividido porque el gobierno de Estados Unidos ha aprovechado toda la información que le proporcionan sus dirigentes para dividirlos entre ellos y darle a los mexicanos información precisa de dónde ir a capturarlos, el cártel de Jalisco se ha fortalecido y el cártel de Jalisco no ha sido tan golpeado como el de Sinaloa y se ha aprovechado. Entonces el cártel de Jalisco está controlando las costas del Pacífico mexicano que van desde el estado de Guerrero, Michoacán, Nayarit, Colima, Jalisco y Sinaloa, que es por donde entran las embarcaciones tanto de cocaína por provenientes de Sudamérica como los dos grandes puertos del Pacífico, Manzanillo y Puerto Lázaro Cárdenas, que vienen con conexiones desde China. Además, el fentanilo también se manda en embarques pequeños porque es un producto de muy fácil cruce de frontera, porque puede guardarlo, las personas lo pueden guardar en sus bolsas. Son pastillas muy, muy fáciles de ocultar. No son tabiques de cocaína o grandes embarques de otros productos como la heroína. Esto cualquier persona, los traficantes pueden pedirle a un estudiante que cruza la frontera diario, no, pues llévate este bultito y te vamos a dar $1,000 al otro lado de la frontera. Entonces, para Estados Unidos es muy difícil capturarlo. Además, en autos, los perros huele droga de la frontera todavía no tienen capacidades de olfatear el fentanilo, lo que sí hacen con la cocaína, con las metanfetaminas y otros productos. Y ya para finalizar, señor Benítez, teniendo en cuenta lo que hemos conversado en estos minutos, ¿usted cree que esta política migratoria de mano dura en los Estados Unidos ha funcionado, por ejemplo, en el combate contra las drogas? Sí ha funcionado esa mano dura en cuanto al tema drogas, porque muchos migrantes que no tenían trabajo tanto en México como en Estados Unidos transportaban esas drogas y allá las distribuían a los importadores estadounidenses y ahora hay menos cruces y están muy atemorizados. Un migrante que lo capturen en el lado estadounidense de la frontera con droga se puede ir a la cárcel esa de los Caimanes en Florida, la nueva cárcel. Le dicen, pues ya te fregaste, amigo, porque te vas a ir o a El Salvador a que te mezcles con pandilleros a ver cómo te va con estos amigos, o te vas a Guantánamo, Cuba, a que te convivas con talibanes jubilados que ya tienen ahí 30 años, o te vas con los Caimanes y los Mosquitos a la Florida. Y eso atemoriza a cualquier narcotraficante y a cualquier migrante. Entonces, los migrantes mismos, los pocos que cruzan, tienen miedo de cruzar con drogas, y muchos migrantes ya se cuidan de no ser distribuidores de drogas. Los que están muy desempleados, los que están desviados, los que no tienen trabajo, sobre todo jóvenes, pues también le tienen mucho miedo al ICE en Estados Unidos. Por ejemplo, en Los Ángeles, que es el estado de California, es el máximo consumidor de todo este tipo de drogas, tanto cocaína como metanfetaminas, cristales y como el fentanilo. Los migrantes, los no legales, están escondidos abajo de los colchones, o sea, no quieren salir ni a la calle. Los legales tienen miedo que incluso ellos mismos, migrantes no nacionalizados, pues sean capturados por el ICE y llevados a su país por cualquier falta, una falta de tránsito, cualquier reporte de policía y todo esto, ¿no? Entonces, eso reduce la capacidad de traficantes minoristas que tienen muchísimo miedo de las autoridades de Estados Unidos, y eso beneficia el que haya menos incautaciones. Y en el norte de Estados Unidos, en los institutos de salud, han detectado menos muertes de fentanilo, que es lo que les importa a ellos. Han bajado alrededor de 20,000 por año. En el año 24 bajaron, pero ahora en el año 25 han bajado mucho estos enfermos que entran a los hospitales y que se mueren, o los que se mueren en las calles, porque el fentanilo es un producto súper destructivo, ¿no? Claro. Es Raúl Benítez Maná, experto en narcotráfico, crimen organizado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les saludo desde México.